Acá tenemos dos figuras que vamos a verificar que sean semejantes. En este caso tenemos triángulos. Para que dos triángulos sean semejantes se cumplen dos propiedades. Una, que los ángulos sean iguales, y otra es que los lados homólogos sean proporcionales. Bien, comprobemos primero los ángulos. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser 180. Tenemos en este caso un ángulo de 90, que esta es la simbología que se utiliza, y un ángulo de 60. Suman 150. ¿Cuánto mide entonces el ángulo en C? 30 grados. 180 menos 150, 30 grados. Bien, en este caso tenemos un ángulo de 30 y un ángulo de 90. Ahí vemos la simbología. Entonces, aunque no nos los digan, debemos saber que eso es 90 grados. Por lo tanto, el ángulo faltante, que es este, ¿cuánto debe medir para que los tres sumen 180? 60. Bien, entonces con eso ya comprobamos que los ángulos son iguales. Si los ángulos son iguales, los lados van a ser proporcionales. Verifiquemos. Tenemos en este caso el lado, conocemos el lado CA, que su homólogo sería el lado EF. ¿Por qué? Porque es el lado que forma parte de los ángulos de 90 y 30 grados al igual que este. Por lo tanto, esos son los ángulos homólogos. Entonces podemos decir que la razón entre AC y EF es la misma razón que yo planteara entre otros lados proporcionales. En este caso, puedo decir el lado BC y su homólogo, ¿cuál va a ser? El lado DE. Ambos tienen los mismos ángulos. Entonces, en este caso, fíjense que en esta razón yo empecé por AC, o sea, por el triángulo más grande. Por lo tanto, la razón que voy a plantear ahora va a empezar también por el triángulo más grande. Entonces yo digo BC y su homólogo, que es DE. Esa es la primera proporción que puedo plantear. También puedo hacer proporción con este lado, este lado, este lado y este lado. Pero ¿qué sucedería ahí? Me faltan dos datos. En esta proporción, en cambio, me falta un solo dato. Tengo AC, que mide 16, EF, que no sé qué mide, le pongo X, BC, que mide 18,48, todo en centímetros, y su homólogo, que mide 4,62 centímetros. Bien. Acá yo ya tengo una razón planteada, por lo tanto podría saber cuánto vale esa razón. Y ya con esa razón puedo calcular cualquier lado, pero si no se dan cuenta, despejan directamente la X. Despejo la X, X pasa multiplicando, 4,62 pasa multiplicando, despejo X, bien, resuelvo y X, que es el lado EF, me da 4 centímetros. Bien, ahora puedo poner este dato acá, ¿sí? Puedo calcular con este, acá tengo otro dato, entonces tengo este lado, su homólogo, este lado que lo conozco y su homólogo que no lo conozco, entonces puedo plantear esa proporción para hallar el lado BA, que es el que me falta. Entonces puedo decir BC es a ED, que es su homólogo, como BA es a su homólogo, que es DF. Bien, BC mide 18,48 centímetros y ED 4,62 centímetros. BA no lo conozco, le indico X, y DF 2,31 centímetros. Bien, despejen X y X les va a dar 9,24 centímetros. Bien,
Ahora, yo quiero saber cuál es la razón entre los lados. Tiene que ser igual. Si yo divido este con este con este o este con este, o sea, entre sus homólogos, planteo la razón. En este caso me va a dar 4. Por ejemplo, tenemos 18.48 dividido 4.62 y me da 4. ¿Ven? La razón entre BC y DE me da 4. Este me dio 16 y este me dio 4. 16 dividido 4, 4. Y este lado me dio 9,24. Dividido 2,31, 4. O sea que todos sus lados son proporcionales. Bien, estas figuras entonces son semejantes. Si yo quisiera plantear otras razones, no entre lados homólogos, por ejemplo, yo quiero plantear la razón entre el lado CB del triángulo y el lado BA, el valor de esta razón me tiene que dar igual que el valor de ED y DF. ¿Sí? Yo puedo decir CB sobre BA corresponde ED DF. ¿Sí? Pero eso es una razón entre estos lados, no entre los homólogos, ¿sí? La razón entre los homólogos me va a dar todo igual. Si yo empiezo a plantear razones entre los lados, no me van a dar igual. Por ejemplo, la razón que yo he hecho entre este lado y este lado no va a ser igual a la razón entre este y este, pero sí va a ser igual a la razón entre estos dos. Bien, vamos a ver ahora el corolario de Tales.